los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy les voy a estar hablando del cambio y sobre todo el miedo y la resistencia al cambio. No sé si les pasa que hay temas que están constantemente presentes en su vida o en su semana o en el mes o en alguna etapa de la vida. Y por eso decidí hacer este tema. Este tema es un tema que ha estado muy presente, como que lo he tenido unos recordatorios constantes, sobre todo esta última semana que pasó. El tema del cambio ha sido como que, por ejemplo, estoy estudiando un instructorado de meditación para poder ser instructora de meditación y justo fue el tema de la última clase. O también me encuentro con frases que hace rato estaba arreglando una de las mesas donde tengo cuadernos con escritos y con frases y post-its y justamente me salen, que les voy a compartir, frases sobre el cambio. En mi propia terapia de esta semana también el tema fue el cambio y bueno, y entre otros temas. Entonces, como que sentí que era un recordatorio tan cañón el tema del cambio y justamente ahorita están habiendo tantos cambios en mi vida personal, en mi vida laboral, en todo, que digo, wow, nunca les he hablado del cambio. Y tal vez nunca lo he hecho porque, si les soy completamente sincera, es un tema que siempre me ha costado trabajo. Desde que era muy chica, mi hermano Marco, que es el más grande de mis hermanos, me hablaba de la frase de Heráclito que decía, lo único constante es el cambio. El cambio es lo único que está. E inclusive cuando les hablo de la filosofía budista, que es una filosofía que a mí me ayuda mucho en mi vida en general, habla de la impermanencia. Para mí poder integrar lo que es la impermanencia ha sido un desafío y a la vez ha sido un alivio. Porque entender que constantemente estamos cambiando, que constantemente las cosas están cambiando. Y como dice esa frase, que nunca te bañas en el mismo río, no solamente porque el río no es el mismo, sino porque tú tampoco lo eres. Y esto es verdad, el cambio está todo el tiempo. Tal vez hay cambios que son muy sutiles, como probablemente el envejecer, el que nuestro cuerpo vaya cambiando. Y lo voy notando. Voy notando cómo mi cuerpo va cambiando y cómo, por ejemplo, me empiezan a salir canas o empiezo a sentir que me salen ciertos lunares que no tenía, que son cambios muy sutiles. Si no me fijo, como que no los tengo ahí. Pero hablo con mi mamá, que tiene 70 años, acaba de cumplir 70 años hace un mes, y me habla de los cambios tan significativos y tan marcados que tiene su cuerpo. Entonces, el cambio siempre está. El cambio es parte de la vida. Todo el tiempo, todo está cambiando. Y a mí me gusta pensar que en nuestra vida son como etapas, son como eras, son como ciclos que no te das cuenta tal vez del cambio tan radical muchas veces. Hay veces que obviamente el cambio es súper radical y pasa algo que te limita, marca este cambio. Sin embargo, hay veces que tal vez este cambio viene muy sutil. Viene con pequeños cambios y cuando lo ves en retrospectiva te sabe diferente esa etapa. Y a mí es algo que me pasa. A mí el cambio, cuando hay cambios de etapas, de ciclos en mi vida, como que siento que me olía diferente, me sabía diferente esa etapa, ese cambio a donde estoy ahora. Pero interesantemente como que lo veo en retrospectiva, como esa etapa de mi vida. Esa etapa de mi vida, por decir, en la que estaba en duelo, que me sabía de cierta forma. Esa etapa de mi vida en la que estaba en la maestría. Esa etapa de mi vida en la que, me gustaba cierto deporte o lo que sea. Son etapas.
Y van cambiando porque vamos cambiando y a veces tal vez es muy sutil y a veces no tanto. También el cambio, va a haber veces que nosotras y nosotros llevamos el cambio, tomamos decisiones que nos llevan a cambiar y habrá veces que la vida nos presenta el cambio. Habrá veces que sintamos que tenemos que tomar esa decisión para cambiar de negocio, bueno, de trabajo, cambiar a lo mejor en una relación, cambiar hábitos, hacer estos cambios que pueden asustarnos, tomar este cambio. A lo mejor, y yo me acuerdo mucho cuando renuncié al trabajo que tenía en Los Ángeles para regresarme a México y empezar de cero aquí. O sea, fue un cambio muy marcado que venía con una decisión mía. Sin embargo, ya estaban cambiando las cosas desde antes. Y también hay cambios que a lo mejor yo no tengo ni voz ni voto al respecto y sin embargo las cosas cambian. Las etapas cambian, la gente cambia y constantemente está la vida en movimiento y en cambio. Y a pesar de que hoy puedo entender esto, puedo reconocer que aún me cuesta trabajo el cambio, que con cierto trabajo personal es una práctica el abrazar el cambio y el poderlo dejar ser. Y la verdad es que el confiar también, que ahorita quiero hablar de esto, pero sigue siendo un reto para mí. Sigue siendo un desafío el decir, wow, las cosas cambiaron. Y ahorita está habiendo tanto cambio y lo siento no solamente en mi vida, sino, por ejemplo, lo veo con mis pacientes que trabajo en terapia o con las personas más cercanas a mí, todos los cambios que está habiendo y lo difícil que puede llegar a ser esto, lo difícil que puede llegar o desafiante que puede llegar a ser navegar el cambio. Y por supuesto que hay una parte que es biológica, hay una parte que inclusive podemos decir que nuestro cerebro está programado. Qué interesante, porque instintivamente estamos programados para que el cambio nos detone miedo. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de esto. Sin embargo, todo está cambiando todo el tiempo. La flor que florece una primavera no es la misma flor que va a florecer la siguiente primavera, ni mucho menos la flor que fue la primavera anterior. Son ciclos, cambian, se cierran. Una primavera no es igual a otra. Inclusive lo veo con algo tal vez tan sencillo, tan banal, como son los atardeceres. A mí me encanta salir a correr y me gusta mucho, a mí me gustan los amaneceres. Y cuando veo un amanecer es impresionante como, sí, va cambiando porque conforme va cambiando el movimiento de la Tierra, va cambiando la hora en la que amanece, pero como cada amanecer es diferente. A pesar de que todas las mañanas tenemos un amanecer, todas las mañanas es un cielo completamente diferente. Y lo mismo pasa en el atardecer. Y todo el tiempo está cambiando. Sin embargo, tal vez son cambios tan sutiles que no nos damos cuenta que estamos cambiando. Nuestro cuerpo está cambiando. Bien dicen que tanto se regenera nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, que en un periodo de 7 años el cuerpo es otro completamente diferente. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo está habiendo cambio y aún así nos cuesta trabajo el cambio y detona miedo en nuestro cerebro, miedo a lo desconocido, miedo a esta incertidumbre, a no saber qué va a pasar, a no saber qué me espera del otro lado. Hay cambios que sabes que quieres hacer y que te pueden emocionar y a la vez también detonar miedo y a la vez también, o sea, que te dé inseguridad, que te asuste lo desconocido. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado no para ayudarnos a ser felices, sino programado para ayudarnos a sobrevivir. Y si hay un cambio, nuestro cerebro como que dice no lo conoce. Y en lo predecible y en lo conocido está la sobrevivencia, en la zona de, entre comillas, de confort, porque ni siquiera es cómoda. Pero es ahí donde está la sobrevivencia. Por eso cuando hay un cambio, nuestro cerebro se detona y puede detonar una de las respuestas de la sobrevivencia, que es correr, pelear o paralizarse. Y esto es como una parte muy instintiva. Sí, es natural. Me acuerdo cuando estaba terminando la universidad, que me pidieron dar, esto es muy interesante y muy irónico, me pidieron dar el discurso de fin de la graduación.
Y estaba pasando por tantas cosas personales que no preparé nada y dije como voy a permitir que me salga el corazón. Y fue un fiasco, la verdad. Es una ironía que me fue tan mal en ese discurso donde estaba toda mi familia, estaban mis amistades más cercanas, estaba también, bueno, toda la generación y todas sus familias y demás. Y fue súper vergonzoso porque no la armé para nada, pero hubo una frase que leí en la que me iba a basar para poder hacer todo el discurso que no salió. Y ahora lo irónico es que me dedico a hablar públicamente, pero ahí me paralicé y dejé de hacerlo por mucho tiempo. Inclusive en la maestría no me gustaba pararme a exponer nada porque me había sentido tan avergonzada de ese día que dejé de hablar en público. Y sin embargo, era algo que siempre me había gustado hacer. Pero esta frase en la que yo quise basar ese discurso que no salió, decía, los principios dan miedo y los finales son tristes. Y es verdad, y yo lo veo como terapeuta de duelo, a pesar de que podemos estar completamente seguras y seguros que queremos terminar una relación, que lo estoy viendo con uno de mis pacientes, que lleva años, inclusive les he platicado de él anteriormente, porque le ha costado tanto trabajo salir de una relación, pero tanto trabajo, y ya quería hacerlo, y por fin lo hizo. Después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, la verdad, pudo salir de esa relación. Sabía que no quiere estar en esa relación, sabe que no le suma esa relación, sabe que ya le hacía daño esa relación, y aún así, hoy por hoy que atraviesa el duelo, le está costando trabajo. Y no es lógico. ¿Por qué si yo sabía que esto es lo que quería, por qué me está costando trabajo? Y es este miedo a lo desconocido que nos mantiene en esta zona de confort, porque no nos gusta atravesar esa incomodidad que viene con el cambio. Y por eso es que tengo todo el programa presencial que voy a tener el 28 de octubre del 2023 aquí en Puerto Morelos con Carlos Poliakov sobre transitando la incomodidad, que es la incomodidad que trae el cambio, porque es desconocido, no sé qué va a pasar y nuestro cerebro no distingue cuál es el cambio que nos favorece y cuál es el cambio que no. Entonces, también hay una parte instintiva, hay una parte física, hay una parte biológica en la que el cerebro se va a paralizar y nos va a intentar echar para atrás y nos va a intentar mantener en la zona de confort y no te conviene, no te conviene. Y estaba escuchando una teoría muy interesante sobre que al final del día son tres cosas a las que le tenemos miedo. Y por eso nos asusta tanto el cambio. Uno, al rechazo social. Al final del día somos seres sociales y estamos conectadas y conectados para poder tener cercanía con otros seres vivos, con otros seres humanos. Realmente somos seres sociales. Está en nuestro chip. Y el rechazo es muy doloroso. El rechazo social es muy doloroso. Entonces, ¿qué pasa si me lanzo, hago este cambio y realmente termino haciendo el ridículo o me terminan rechazando, termino quedándome sola o me termino quedando solo? ¿Qué pasa si me rechazan? Y justamente esta semana estaba viendo también todos los comentarios, que hasta me gustaría hacer todo un episodio de esto o inclusive, no sé, un live en Instagram o algo al respecto de la cultura de la cancelación. Cuando una persona hace un error, comete un error y es quemado públicamente, leo los comentarios de la gente que se me hace como es la modernidad de cuando nos apedreaban en los años anteriores, ¿no? Como este shame, esta vergüenza pública no sé, estaba viendo de una influencer que dijo unos comentarios terribles, estuvieron terribles sus comentarios. Y la manera en la que el castigo social, las cosas que le dicen, los comentarios que le ponen, que me paraliza, la verdad. Porque si bien es muy fácil juzgar desde el otro lado, decir yo nunca diría eso, y sí, probablemente yo nunca diría las cosas que ella dijo, eso sí, pero me he equivocado en otras cosas y me voy a equivocar en otras cosas. O sea, me voy a equivocar en más porque lo he hecho y lo voy a hacer. O sea, no soy perfecta. Y sin embargo, cuando leo estos comentarios, estas pedradas que ponen en los comentarios de hate,
sí, de odio, y digo, wow, es que también a mí me paraliza. Y es justamente esto, este miedo al rechazo, este miedo a hacer los cambios y que al final del día la riegues y que quedes públicamente expuesto o expuesta a, a, a tu error. Y entonces te abres a estas críticas, que siempre va a ver, si te expones, si eres lo suficientemente valiente para ser vulnerable, y no me refiero a que todas las personas tienen que ser influencer, pero cuando tú eres tú y te abres y te muestras como eres, claro que da miedo. Y da miedo el rechazo, porque sabemos nuestra sombra y sabemos nuestra luz. Y queremos muchas veces aparentar meramente luz, y cuando mostramos nuestra sombra, nos da miedo, nos da miedo mostrarnos como realmente somos. Y como al final del día, este miedo al rechazo por el cambio, ¿qué pasa si hago este cambio? No sé, ¿qué tal si me mudo? ¿Qué tal si me renuncio? ¿Qué tal si termino esta relación y no encuentro a nadie más? ¿Qué tal si hago este cambio en mi trabajo y a nadie le gusta? ¿Qué tal si todo lo que he avanzado con cómo he llevado las cosas funciona y ahora que lo hago diferente, realmente me expongo a que me rechacen? Y es muy cañón porque es poder nombrar las cosas como son. Por eso se me hacía tan interesante que son tres cosas a las que les tenemos miedo. Esta teoría de que le tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo a no sentirnos suficientes, suficientemente preparados, preparadas, no tener las herramientas, no tener las aptitudes, no tener esa capacidad para poder llevar a cabo lo que es. Por ejemplo, yo les quiero platicar de este cambio que yo hice cuando me mudé de Los Ángeles, que ahorita en retrospectiva parece la cosa más sencilla del mundo. Metí mis cosas y simplemente me vine a México. Pero yo me acuerdo cuando estaba en el avión volando de regreso de Los Ángeles a México, y se escala en la Ciudad de México antes de venirme a Cancún. Y me acuerdo que yo tenía un miedo de que dije, creo que no la voy a armar. O sea, tal vez sí la regué renunciando en Estados Unidos, donde ya lo conocía, sobre todo laboralmente. Era como que algo que me preocupaba mucho. Dije, tal vez en México no la armo, porque en Estados Unidos estaba en una agencia donde me llegaban los pacientes, donde al final del día me contrataron, entonces no tenía que buscar nada yo. Me acuerdo que hasta decía, ¿cómo voy a apagar la luz del consultorio? Eso pensaba. Ahorita me da risa, pero en el momento me acuerdo estar en ese avión y hay un libro que es, todo es figurable, todo es solucionable, creo que se llama en español, de Marie Forleo, que se los voy a dejar en las notas. Y ella tiene una herramienta que se lo recomiendo mucho a mis pacientes cuando trabajamos con el miedo, que decía, escribe todo, o sea, el miedo hasta qué es lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y me acuerdo que lo hice en las notas de mi celular, es que lo peor, y lamentablemente perdí esas notas, pero me hubiera gustado tenerlas. Lo peor es que no voy a tener trabajo, no voy a tener con qué vivir, no voy a tener cómo pagarme una renta, no voy a, y entonces voy a terminar viviendo en casa de mi mamá y voy a hacer una carga, y total, se llegaba lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Y al final del día, ese peor era una ridiculez. O sea, no era tan grave, ¿no? En este caso. Y yo tenía miedo que si me regresaba a México, que no iba a conseguir trabajo, no iba a conseguir pacientes, porque yo me acuerdo que pensaba, es que nadie me conoce laboralmente. Profesionalmente no me conocen, porque yo no llegué a ejercer en Cancún suficiente tiempo para poder regresar. No tengo las herramientas, tal vez no soy suficientemente buena, tal vez no soy la terapeuta, o sea, no voy a ¿dónde voy a conseguir pacientes? ¿Cómo lo voy a hacer? Y por último, entonces estamos hablando de tres miedos. Uno, el miedo al rechazo. Dos, el miedo a no sentirnos suficientes. Y tres, el miedo a sentir que no tengo que no tengo control, que no tengo el poder. O sea, sería powerless. O sea, que siento que no tengo poder. Siento como que al final del día no voy a poder tomar las decisiones de mi vida, no voy a poder tomar el camino de mi vida, o como que me va a llevar la corriente y voy a perder este poder. Y en mi caso, por ejemplo, en este ejemplo que les comparto para poder aterrizar estos conceptos, el perder, para mí, el poder era pues depender por completo económicamente de alguien más. Eso era algo que a mí me aterraba. Y decía, ching, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y era una carga, no solamente depender,
sino que ser una carga para alguien más. Y entonces esto me ha dejado pensando, porque sí es verdad que al final del día, y era lo que trabajaba esta semana en mi propia terapia con mi terapeuta, y cómo es importante que cuando hacemos un cambio, es verdad que es desconocido. Y como les he platicado en el episodio de miedo a quedarnos solos o solas, que es como jugar estas cartas, estar jugando póker con la vida, y a ti te tocan 5 cartas, que es tu mano, y te tocan una pésima mano. O sea, no puedes hacer ni un par, nada. Y el aferrarnos a estas tarjetas y a estas cartas y decir, no las puedo soltar, porque qué tal si no me sale nada. Y la verdad es que hay un deck volteado que no lo puedes ver, que ahí está lo desconocido, ahí está la incertidumbre y que no lo puedes ver, pero ahí están las cartas para poder hacer todas las combinaciones y todos los juegos posibles maravillosos para hacer, o sea, lo máximo. Pero si tú no sueltas las cartas y y no cambias de cartas, que en el póker, o sea, están limitados los cambios, pero en la vida no. Si tú no cambias, no llega nada nuevo. O sea, si tú no cambias, no llega a esas combinaciones para poder hacer lo que realmente quieres. Y nos aferramos a personas, circunstancias, hábitos, a lugares, a trabajos. Nos aferramos a todo esto por miedo al cambio. Y digo nos aferramos, porque yo también lo hago. Y el poder hablar con esto, a poder hablar de este tema, a través de, o sea, lo platico y hay un micrófono aquí enfrente y me permite compartir estas ideas y cómo lo he ido procesando, trabajando, tanto como terapeuta como persona. Entonces viene el tema de la confianza. El tema de la confianza es un tema que estaba tomando una terapia súper diferente, nada convencional, que me recomendó mi amigo Carlos Poliakov, con quien voy a hacer el evento de octubre, y era cero convencional. Y entonces empezaron a salir cosas. Y justamente en esa terapia me hablaba de trabajar la confianza. Esta semana, eso fue el lunes, y mi terapia ya psicológica fue el miércoles, ¿no? Y cómo hablaba de este tema de la confianza. Y entonces, hoy que estaba arreglando mis papeles y mis cuadernos, donde anoto un montón de cosas, tengo cosas escritas por todos lados, y entonces me encontré con esta frase que escribí y no sabía, como que el cuaderno se quedó abierto en esa última frase que escribí, que decía, salta y aparecerá la red. Y lo busqué para poderles dar la fuente, y sé que es un proverbio zen. Y para mí fue como muy fuerte porque también me salió ahorita un papel de una amiga mía tiene una empresa de velas que me encanta, que soy fan, que se llama Bruja. Y me regaló una vela muy bonita para honrarme a mí misma. Me encanta ese proyecto. Y venía un papel, esa es mi amiga Mayra, de quien ya les he hablado en el podcast. Y venía un papel que decía, Universo, muéstrame la magia de los nuevos comienzos. Y digo, wow, también ahorita. Entonces son estas señales para mí, o sea, de poder hablar de este tema, de poder decir que es importante practicar también la confianza, que es un tema que a mí me cuesta trabajo, porque siento que tengo que yo poder rascarme con mis propias uñas y poder solucionar las cosas por mi cuenta para que pueda funcionar, para que pueda salir, para que pueda darse, ahora que lo pienso. Estaba también leyendo esta semana un libro que terminé que se llama Brilla, hermana, brilla, de Rebecca Campbell. Y justamente hablaba de esto de fluir, y es un reto para mí. Y entonces, cuando hablamos del cambio, que va a haber cambios que tomemos, por ejemplo, el renunciar a Estados Unidos y venirme a México fue un cambio, una decisión que yo tomé, yo decidí ese cambio, y va a haber cambios que la vida nos ponga. Por ejemplo, una persona que es muy importante para mí, que perdió su trabajo hace unas semanas, no sé si unos meses, y lo difícil que es ese cambio, ¿no? Esta persona no escogió ese cambio, y a la vez la vida lo cambió, la vida le puso este cambio. Y también cómo navegar estos cambios, cómo decir al final del día, y esto es meramente como una reflexión de lo que a mí me sirve, es confiar que las cosas se van a acomodar y las cosas se terminan acomodando. Es lo más cañón, que era lo que yo hablaba con esta persona. Cuando yo renuncié
que me quedé sin trabajo. Y yo decía, no voy a encontrar trabajo, me voy a quedar sola, y nadie va a querer mi terapia, bla, 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 todas estas ideas de la cabeza. Y al final del día todo se acomodó mejor. Hoy, el tener este podcast, el poder dar la terapia que doy online con gente de todo el mundo, el poder dar los talleres, el tener mi sueño era poder dar retiros, estoy dando retiros, estar dando todos estos eventos como el que voy a dar en octubre, son cosas que para mí es un sueño y yo no lo hubiera tenido si no hubiera soltado ese deck de cartas que era mi trabajo en Estados Unidos, que tenía muchas comodidades y muchas seguridades y muchos privilegios, definitivamente, pero el poder soltar para confiar que las cosas se iban a acomodar. Y lamentablemente en ese periodo entre un trabajo y el otro, me costó muchísimo trabajo confiar. No pude confiar y entonces como que estaba un poquito como bajando como en una bajada, pero metiendo el freno de mano, como que no fluía y no confiaba y no disfruté ese periodo. No disfruté el periodo entre que se acabó ese trabajo y pude crear este nuevo trabajo. No lo disfruté porque no confié. Y entonces era como que desde la ansiedad y desde el miedo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y ahorita en retrospectiva, y lo que le digo a esta persona es, mira, el aprendizaje que tuve es que no me permití confiar. Y si nos permitimos confiar, entonces podemos disfrutar de la incertidumbre del cambio. Porque si bien es verdad, que es parte de nuestra programación, el miedo al cambio, también es verdad que las cosas se terminan acomodando. Y en verdad se terminan acomodando. Y hay cosas en las que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Y poder discernir en dónde tengo injerencia y en dónde no la tengo. En qué puedo hacer para poder llevar a cabo este cambio y qué no. Y esto se los platico porque justamente con tantos cambios que está habiendo en mi vida, y también les platico que va a haber un cambio en el podcast. O sea que a pesar, y es un cambio que es un cambio positivo, es un cambio que sé que va a favorecer, que va a traer cosas positivas, que va a traer mucho crecimiento, que está alineado con la misión y el sentido del podcast. Y a la vez también me da tristeza el cambio. Sí me da un poco de nostalgia y melancolía, tal vez no un poco, me da. Y también me da miedo. Y por eso quería hablarles, y el cambio es la próxima semana. Y quería hablarles de este tema, quería poder ser completamente transparente y genuina en este tema que al final del día está presente todo el tiempo y es un tema que nos paraliza. Es un tema que cuando damos ese brinco nos cuesta trabajo creer que va a aparecer la red y que las cosas van a funcionar. Y nuestra cabeza, si es que es catastrófica, porque la mía lo es, y por lo general la cabeza tiende a ser catastrófica porque está programada para ayudarnos a sobrevivir, entonces te cuenta todas las razones por las que no va a funcionar, por las que vas a fracasar, por las que si te está doliendo el cambio, que el dolor va a ser permanente. Pero es justamente el poder trabajar la confianza, el poder soltar y reconocer. Y en el libro de Tú eres tu montaña, The Mountain is You, habla, que ahorita se me fue el nombre de la autora, pero bueno, ahorita si no se los dejo en las notas y si no me acuerdo, pero ella habla de esa corazonada que tenemos que es tan importante de cómo las cosas van a salir bien en lo que estemos atravesando. Confiar en esa corazonada de ese instinto, esa sensación de que las cosas van a salir bien. Y la cabeza te va a contar todas las razones por las que no puede salir bien, por las que vas a fracasar y por las que te van a rechazar, porque no eres suficiente, porque vas a perder el poder, no vas a tener poder y cómo todo va a salir mal. Te va a intentar mantener en tu zona de confort. Cuando el cambio es inminente, es lo único que está. Como me decían desde que era muy chica, lo único constante es el cambio. Y es verdad. Y por más que nos aferremos a las cosas, cambian. La persona que somos hoy no somos la misma persona que éramos hace un año, hace 6 meses o inclusive ayer. Vamos cambiando, pero se siente tan sutil que no lo percibimos.
hasta que lo vemos en retrospectiva. Y los cambios hasta saben a algo, dejan un sabor. Así lo siento yo. Y el poder confiar en que las cosas se acomodan, en que todo pasa y es parte de vivir la vida, es parte de atrevernos a vivir, de salir de esa zona de confort, de salir de ese lugar tan, no sé, limitante y atrevernos a cambiar, atrevernos a abrazar el cambio y a integrarlo. Entonces, les quiero agradecer de todo corazón que se hayan quedado en este episodio que cierra un ciclo del podcast, de este proyecto que en unos días cumple 3 años y que empezó con muchísima ilusión, pero no me imaginé nunca la respuesta tan increíble que iba a tener de todas las personas. A pesar de que tenía una corazonada, nunca me imaginé de la respuesta tan hermosa que ha tenido. Muchísimas gracias por ser parte de este primer ciclo de lo que es Supéralo, por favor. Y espero verles y que nos acompañen en la siguiente etapa, en el siguiente cambio de Supéralo, por favor. Y pues muchísimas gracias por todo el cariño. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todo el cariño, todo el apoyo, por los mensajes, por los reviews que le ponen al podcast. Se los agradezco de todo, de todo, de todo corazón. En verdad, muchísimas gracias por apoyar lo que ha sido hasta ahora. Supéralo, por favor, y espero nos vemos en la siguiente etapa. Gracias de verdad por estar aquí. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que Supéralo, por favor, todo pegado. Estoy en TikTok como Eva-Latapí. Y si todo sale bien, nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.